Y si pudiéramos clasificar las civilizaciones, no por su arte o su filosofía, sino por su poder en bruto. Una especie de liga cósmica. Exacto, una liga cósmica basada en la energía pura y dura. Esa es la idea que vamos a analizar hoy. Una propuesta del astrónomo soviético Nikolai Kardashev, que en 1964 se atrevió a imaginar un futuro a escala cósmica. Es que esa es la clave. La escala de Kardashev es mucho más que una simple clasificación. Fue un intento de dar a la búsqueda de vida extraterrestre, al SETI, un objetivo tangible, algo que buscar. O sea, dejó de ser un simple «hay alguien ahí». Totalmente. Se convirtió en un ¿qué tipo de poder estamos buscando y qué huellas dejarían en el universo? Pues para explorarlo, hoy nos vamos a sumergir en un artículo muy completo que no solo detalla la escala original, sino todas las vueltas, las revisiones y los debates que ha provocado desde entonces. Que no han sido pocos. No, desde luego. Nuestra misión hoy es desgranar qué es esta escala, por qué sigue siendo tan relevante y, la parte más fascinante, cómo nos ayuda a buscar esas civilizaciones casi divinas. ¿Y por qué hasta ahora solo hemos encontrado un silencio? Bueno, un silencio abrumador. Vale, pues vamos al lío. Para entender la propuesta de Kardashev hay que situarse en 1964, plena Guerra Fría, carrera espacial en su apogeo. Y la humanidad mirando a las estrellas con una mezcla de ambición y, por qué no decirlo, de paranoia. Totalmente. Y en ese caldo de cultivo, Kardashev lanza una idea basada en un axioma que parece de puro sentido común. Que es que cualquier civilización avanzada, para seguir creciendo, necesitará consumir cada vez más y más energía, y ese crecimiento pues tenderá a ser exponencial. Parte de la base de que la energía es la moneda de cambio del universo. Exacto. Las leyes de la física son universales. Y a partir de ahí definió tres grandes hitos, tres saltos cualitativos en el dominio energético de una civilización. Los famosos tipos 1, 2 y 3. El tipo 1 suena, a primera vista, casi alcanzable. Una civilización planetaria. Pero cuando te paras a pensarlo, es una auténtica locura. Es una locura, sí. Una civilización de tipo 1 es la que ha logrado dominar y utilizar toda la energía disponible en su planeta. Toda. ¿Te refieres a literalmente toda? Sí, sí, toda. No hablamos solo de la energía que nos llega del Sol, que ya de por sí es una cantidad, bueno, colosal. Claro. Hablamos de la energía geotérmica, del núcleo del planeta, la energía de los vientos, de las mareas, o sea, todo. El pack completo. Y el control sería tal que podrían regular el clima. Podrían regular el clima a voluntad, prevenir huracanes o incluso, teóricamente, estabilizar las placas tectónicas para evitar terremotos. Un momento. Espera. ¿Me estás diciendo que podrían literalmente detener un terremoto antes de que empiece? Esa es la idea. Vaya tela. Eso cambia por completo la relación de una especie con su planeta. Dejaría de ser una víctima de la naturaleza. Para convertirse en su administradora, o casi en su jardinera, por así decirlo. Me gusta esa imagen, los jardineros de su propio mundo. Eso es. Se acabarían las crisis energéticas y los desastres naturales imprevisibles. Sería el dominio absoluto del entorno. Pero, como bien decías, es solo el primer peldaño de una escalera muy, muy alta. Porque el siguiente paso, el tipo 2, ya no es jardinería. Esto es jugar en otra liga. Completamente. Una civilización de tipo 2 o estelar ha trascendido su planeta. Su fuente de energía es su propia estrella. ¿Cómo? Pues se las ha ingeniado para capturar y utilizar toda la energía que emite su Sol. La imagen más famosa para visualizar esto es la esfera de Dyson. Una megaestructura que envuelve por completo una estrella para no desperdiciar ni un solo fotón. Pero, espera un segundo, eso suena increíblemente, no sé, agresivo. ¿Agresivo en qué sentido? Para construir algo así, ¿no tendrías que desmontar básicamente todos los planetas de tu sistema solar para conseguir los materiales? ¿Qué clase de civilización hace eso? Pues esa es una de las grandes críticas y una pregunta filosófica fascinante. ¿Sería una maravilla de la ingeniería? ¿O un monstruo de la eficiencia que consume su propio hogar para alimentar su crecimiento? No lo sabemos. Es que es un dilema moral a escala cósmica. Sin duda, pero desde un punto de vista puramente técnico, es el paso lógico. Una estrella como nuestro Sol emite en un segundo más energía de la que la humanidad ha consumido en toda su historia. Es un premio demasiado grande como para ignorarlo. Vale, aceptamos el salto a enjaular una estrella. Pero el tipo 3
pasar de controlar un sol a controlar una galaxia entera con miles de millones de ellos, eso no parece un salto, parece un salto a la divinidad. Es que ahí entramos en el terreno de la pura especulación, rozando casi la metafísica. ¿Cómo se podría concebir algo así? Bueno, una civilización de tipo 3, una civilización galáctica, controlaría la energía de miles de millones de estrellas. Quizá habrían aprendido a alimentarse de la energía de los agujeros negros supermasivos. ¿Del centro de las galaxias? Del centro de las galaxias, ¿sí? O a manipular la materia oscura. Desde nuestra perspectiva, sus capacidades serían indistinguibles de las de un dios. Podrían mover estrellas, crear sistemas solares o extinguirlos. Y aquí es donde la cosa se pone incómoda, porque después de describir estos dioses cósmicos, la pregunta inevitable es: ¿y nosotros? ¿Dónde estamos en esta liga? La respuesta es bastante humillante. Tremendamente humillante. Ni siquiera estamos en el marcador, por así decirlo. Carl Sagan fue quien intentó ponernos en esta escala de forma matemática. En los años 70, ¿no? Sí, en los 70. Introdujo una fórmula logarítmica y calculó que la humanidad se encontraba en un nivel aproximado de 0.7. Y lo más sorprendente es que con toda la revolución digital, Internet, la inteligencia artificial, las estimaciones más recientes de 2021 nos sitúan en un 0.73. Es un avance mínimo. Hemos avanzado un 0.03 en 50 años. A este ritmo necesitaremos siglos, si no milenios, solo para llegar a ser una civilización de tipo 1. Y esa lentitud en nuestro propio avance es precisamente lo que llevó a muchos a preguntarse si la escala de Kardashev contaba toda la historia. Claro, si el único camino hacia el progreso es esta sed insaciable de energía, ¿qué le faltaba a esa idea de medir todo en vatios? Le faltaba complejidad. El propio Sagan se dio cuenta. No solo refinó la escala numérica para poder hablar de un tipo 1.1 o un 2.3, sino que añadió una dimensión completamente nueva: la información. ¿La información? Interesante. Propuso un eje alfabético, de la A a la Z, para medir la cantidad de información que una civilización es capaz de procesar y almacenar. O sea que podrías tener una civilización con muchísima energía, pero muy poca información. Una especie de imperio galáctico de fuerza bruta. Un tipo 3.0C, por ejemplo. Exacto. Y al revés, una civilización de tipo 0.9, Z, con poca energía, pero un manejo de la información casi perfecto. Justo. Reconocía que el poder bruto y la sofisticación no tienen por qué ir de la mano. Pero la idea que de verdad lo puso todo patas arriba fue la del cosmólogo John D. Barrow. Que propuso una antiescala. Una escala inversa. Me encanta el concepto. A mí también. Barrow plantea una pregunta radical. ¿Y si el verdadero signo de avance no es ir hacia lo más grande, sino dominar lo más pequeño? En lugar de construir megaestructuras. Eso es. El progreso podría consistir en manipular la materia a escalas cada vez más y más diminutas. ¿Y cómo funciona esa escala inversa? Empieza en el tipo y menos, que es, bueno, donde estamos nosotros. Manipular objetos a nuestra escala, construir casas, cavar minas. Lo normal. Lo normal, sí. El siguiente salto sería el tipo 4 menos. La manipulación de átomos individuales, el dominio total de la nanotecnología, construir máquinas átomo por átomo. Una pasada. Y más allá, el tipo 6 menos, que implicaría manipular las partículas elementales, como los quarks y los leptones. ¿Y el final de esa escala? ¿El final de partida es el tipo omega menos? Lo es. Una civilización de tipo omega menos sería capaz de manipular la estructura fundamental del propio espacio-tiempo. O sea, un control absoluto sobre las leyes del universo, a su nivel más básico. Exacto. El final del juego. Esto es fascinante, pero también suena un poco conveniente, ¿no? Si no podemos encontrar a las civilizaciones gigantes, simplemente asumimos que son microscópicas y que se esconden en el tejido de la realidad. Es una pregunta muy pertinente. ¿Es una teoría científica seria o es una excusa cósmica para explicar el silencio? No, tiene una base física muy sólida. Se resume en una palabra: eficiencia. Construir una esfera de Dyson es increíblemente ineficiente y derrochador de energía y de materia. Entiendo. Una civilización que domine la nanotecnología podría crear materiales y fuentes de energía con una eficiencia cercana al 100%, sin generar apenas residuos ni calor. Se volverían sigilosos. Su huella en el universo sería casi imperceptible. Exacto. No porque se escondan, sino porque son increíblemente avanzados. No es una excusa, es una trayectoria tecnológica alternativa y, la verdad, muy plausible.
Entonces, si sumamos todo esto, las ideas de Sagan, Barrow y otras como la de Robert Zubrin, que medía el avance por el dominio del espacio, Planeta, sistema solar, galaxia. eso es. El concepto de civilización avanzada se vuelve increíblemente complejo. Ya no es una escalera, es más bien un árbol con muchísimas ramas. Exactamente. Se trata de control, sí, pero control a diferentes escalas. De gestión de la información, de resiliencia frente a catástrofes, como sugería Zoltán Galantay, y del dominio de las leyes físicas, ya sea a escala galáctica o subatómica. Puede que estemos buscando un tipo de árbol muy concreto y el bosque esté lleno de otros completamente diferentes. Esa es una muy buena analogía. De acuerdo, el concepto es más rico y complejo de lo que parecía. Pero volvamos por un momento a la idea original de Kardashev, que era muy práctica. Si estas civilizaciones ultraenergéticas de tipo 2 o 3 existen, ¿qué huellas dejan? ¿Cómo las cazamos? Es que la escala es, en esencia, una guía de caza, y nos dice que busquemos anomalías. Para una civilización de tipo 2, la clave es el calor residual. La segunda ley de la termodinámica. Implacable. No puedes consumir energía sin generar calor. ¿No hay más? Es como buscar el tubo de escape de la galaxia. Esa es la analogía perfecta. Si una civilización construye una esfera de Dyson, la luz visible de su estrella desaparecería. Pero la esfera, al absorber y usar esa energía, se calentaría y emitiría una cantidad brutal de radiación en el espectro infrarrojo. Ah, claro. La estrategia, por tanto, es buscar estrellas que no se ven, pero que brillan como un faro en el infrarrojo. Es la firma de una obra de ingeniería colosal. Y supongo que para un tipo 3 la búsqueda es la misma, pero a una escala mayor. Buscar galaxias enteras que parecen extrañamente oscuras. Sí, galaxias que parecen tener un agujero en el espectro visible, pero que emiten un exceso de infrarrojos. De hecho, el astrofísico James Annis realizó un estudio analizando miles de galaxias precisamente en busca de esa firma. ¿Y qué encontró? Lo que te puedes imaginar. Nada. Pero la estrategia original del propio Kardashev era aún más audaz. Él apuntaba directamente a los objetos más extraños y energéticos que se conocían. Su lógica era impecable. Si buscas un poder inmenso, empieza por las mayores demostraciones de poder que observes en el universo, y pregúntate si podrían ser artificiales. En su época, eso significaba los recién descubiertos cuásares, Y esto nos lleva a la anécdota de CTA-102. que es la lección de humildad por excelencia de la búsqueda SETI. Cuéntanos, ¿qué pasó con CTA-102? Pues en 1964, justo cuando publicaba su teoría, se observó que la fuente de radio CTA-102 tenía una variabilidad muy peculiar, casi como si estuviera pulsando. Uf, la emoción debió de ser. Eléctrica. Imagina en la comunidad astronómica soviética. ¿Crees que tienes en tus manos la primera prueba no ya de vida, sino de una civilización galáctica de tipo 3? Una baliza gritando deliberadamente a través del cosmos. ¿Y al final? Al final resultó ser solo un cuázar, pero no uno cualquiera. Debió ser un jarro de agua fría monumental. El más grande de todos, sí. Se dieron cuenta de que era el núcleo activo de una galaxia increíblemente lejana, un fenómeno natural de una violencia y energía que superaba su imaginación. Vaya. La historia de CTA-102 es la gran lección. El universo, por sí solo, es más extraño y más potente de lo que solemos imaginar. Distinguir una obra de ingeniería de un milagro cósmico natural es, bueno, dificilísimo. También está la idea de la arqueología cósmica, que me parece poética y fascinante. Buscar no a las civilizaciones, sino a sus fantasmas. Es un concepto brillante, sí. Quizá las civilizaciones avanzadas son efímeras. Si es así, en lugar de señales de radio, deberíamos buscar sus ruinas. ¿Y cómo haces eso? ¿Cómo buscas ruinas a años luz de distancia? Podríamos analizar el espectro de luz de una estrella y buscar elementos que no deberían estar ahí. Elementos químicos como el tecnecio o el prometeo, que son inestables y artificiales. No se producen de forma natural en las estrellas. Exacto. Encontrarlos sería como descubrir los residuos de una fábrica en un mundo supuestamente virgen. Sería la prueba de que alguien estuvo ahí. Así que tenemos un mapa de lo que hay que buscar. Calor sobrante, galaxias oscuras, señales extrañas, residuos químicos. Hemos ido a buscar, hemos analizado datos. ¿Y qué hemos encontrado? Nada. Cero. Silencio. Un silencio absoluto y profundo. Absoluto y profundo. Y ese silencio es lo que nos lleva a la pregunta más importante de todas. Si la escala nos da un mapa tan claro y el universo es tan vasto, ¿por qué no hemos encontrado a nadie? ¿Significa que el mapa está equivocado?
Este es el nudo del problema, y nos conecta directamente con la famosa paradoja de Fermi. Si son posibles, ¿dónde están todos? Y claro, una de las posibilidades más fuertes es que las suposiciones de la escala de Kardashev sean... Fundamentalmente erróneas, ¿sí? ¿Cuál es la principal? La suposición de un crecimiento energético exponencial e infinito. La escala asume que una civilización siempre querrá más, siempre expandiéndose hacia afuera. Pero nosotros mismos estamos descubriendo, y de la forma más dura, que un crecimiento descontrolado lleva a crisis climáticas y al agotamiento de recursos. Quizá una civilización verdaderamente inteligente no es la que más gasta. Sino la más sabia y eficiente, la que aprende a vivir en equilibrio. Lo que nos lleva de vuelta a la escala inversa de Barrow. La verdadera evolución no es hacia afuera, sino hacia adentro, hacia la miniaturización y la eficiencia perfecta. Exactamente. Una civilización así no necesitaría enjaular estrellas, aprendería a manipular la energía y la materia a nivel cuántico. Su firma cósmica sería casi nula. No porque se escondan, sino porque son demasiado sofisticados para el tipo de huellas que estamos buscando. Justo. Y luego está la posibilidad más sombría, la más inquietante. La autodestrucción. El gran filtro. Este concepto sugiere que hay barreras evolutivas o tecnológicas que son extremadamente difíciles de superar. Y la transición de una civilización pretecnológica a una de tipo 1 podría ser el filtro más grande de todos. Sagan lo llamó la adolescencia tecnológica. Y es una descripción aterradoramente precisa. Es ese breve y peligrosísimo periodo en el que una especie adquiere el poder de autodestruirse. Con armas nucleares, catástrofes medioambientales. Pandemias artificiales. Adquiere ese poder antes de desarrollar la sabiduría colectiva y la madurez para gestionarlo. Es ahí donde estamos ahora mismo, atrapados en mitad de la prueba final. Da escalofríos pensarlo. Da escalofríos, porque convierte el silencio del universo en una advertencia. Quizá el cosmos no está vacío, quizá está lleno de las ruinas de civilizaciones que llegaron justo a este punto, al borde del tipo 1, y no lograron dar el salto. ¿El silencio no sería ausencia? Sino el eco de un fracaso repetido una y otra vez. ¡Qué viaje! Hemos partido de una idea aparentemente simple, de los años 60, una escala para medir imperios cósmicos por su consumo energético. Y hemos visto cómo esa idea se ha transformado en algo mucho más profundo. Le hemos enriquecido con la información, le hemos dado la vuelta con la escala de lo micro. Y la hemos enfrentado a la dura realidad del silencio cósmico. Sí. Hemos aprendido a buscar las huellas de estos gigantes, su calor, sus sombras, incluso sus posibles ruinas. Y al no encontrar nada, nos hemos visto obligadas a cuestionarlo todo, incluso nuestra propia trayectoria como especie. Al final, la escala de Kardashev, más que una hoja de ruta para encontrar extraterrestres, funciona como un espejo. Un espejo. Me gusta. Nos obliga a hacernos preguntas muy profundas sobre el futuro a largo plazo de la tecnología, sobre los verdaderos límites del crecimiento y sobre el lugar que ocupamos, y el que podríamos llegar a ocupar, en la inmensidad del universo. Nos deja, como siempre, con más preguntas que respuestas. Pero son sin duda las preguntas correctas. Y para terminar con una última reflexión. Quizá la escala nos invita a hacer una pregunta mejor que ¿dónde están? La escala inversa de John Barrow sugiere que las civilizaciones más avanzadas podrían no estar construyendo estructuras del tamaño de estrellas, sino manipulando el tejido mismo del espacio-tiempo. ¿A dónde quieres llegar? Y si la civilización definitiva, la tipo omega menos, no se expande hacia afuera, sino hacia adentro, creando universos enteros en un espacio más pequeño que un átomo. Quizá llevamos 60 años buscando imperios galácticos con telescopios, cuando deberíamos estar escuchando el zumbido de una realidad completamente diferente que opera bajo nuestros pies.